Voces en Libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Bueno, tenemos el gusto una vez más de hablar con la gente de RECET, Políticas de Drogas y Derechos Humanos. En este caso, esta charla nos invita a hablar un poco sobre el nuevo aniversario de la Ley de Estupefacientes, un poco como punto disparador, y también por supuesto que vamos a ir tocando otros temas al respecto, pero en este caso estamos en comunicación con el abogado penalista y director de RECET, Mariano Fusero. Mariano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Damián te saluda. Hola, ¿qué tal, Damián? Solo una aclaración. Soy presidente honorario de la organización por entonces, en su momento por un grupo en su fundación, y ahora soy presidente honorario, me jubilaron. Bien, perfecto. Hecha la aclaración entonces, excelente. Bueno, Mariano, empecemos a hablar, si te parece, del punto disparador, ¿no? Que dijimos que es el nuevo aniversario de la Ley de Estupefacientes, la Ley 23.737. ¿Por qué considerás que la mayoría de los proyectos de ley presentados en el Congreso que proponen justamente la despenalización del consumo y de la tenencia no se llegan a tratar? Hasta algunos de ellos, bueno, pierden el estado parlamentario, ¿no? O sea, algunos ni siquiera se logra. ¿Por qué pensás que pasa eso? A ver, los motivos pueden ser múltiples, digamos, ¿no? O sea, nosotros hicimos un informe ya hace unos años atrás, donde revelamos ahí que había alrededor de 30 iniciativas parlamentarias presentadas desde el año 2009, año que tomamos como base porque es el fallo Arriola, que el otro día en la entrevista que ustedes le hicieron al colega, compañero de RECET, Martín Garmendia, lo desarrolló bien. Desde ese año en adelante, donde la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad una vez más de la tenencia para consumo personal, se habían presentado esas 30 iniciativas parlamentarias y hubo vaivenes por los cuales no se trataron, y ni siquiera eso, o sea, ni siquiera se hizo un debate en las comisiones parlamentarias como para darle viabilidad, salvo la excepción allá por el año 2012, donde suponíamos que se iba a avanzar en la materia, pero hubo bastantes voces de oposición para que se despenalice el consumo de sustancias o los delitos asociados al consumo de sustancias, como la tenencia para consumo, tenencia simple, el consumo ostentoso y demás. Que esas voces se las podemos adjudicar principalmente a alguna política conservadora, a algunos políticos partidarios que se opusieron a la materia, siempre con algunos argumentos que son fácilmente desmitificables en la historia de aquellos países que avanzaron en abordajes de despenalización, que se le atribuye supuestamente por estas voces conservadoras algún temor de que la despenalización aumente los consumos de las sustancias. Bueno, justamente con la experiencia comparada de alrededor de 40 legislaciones a nivel internacional que ya tienen un proceso de despenalización de hace varias décadas, eso está totalmente desmitificado, como digo, es un gran cuco, un gran prejuicio que ronda la materia, pero eso se sigue diciendo, se decía en 2012, se sigue diciendo en la actualidad, como para oponerse a la despenalización. Después también otras voces que las podemos adjudicar a determinados sectores sin mucho control, que son las comunidades terapéuticas, sin mucho control por entonces y por ahora tampoco. Algunas voces también relacionadas al poder eclesiástico, ¿no? Que siempre hicieron mella en esta materia por diversos motivos, desde económicos hasta alguna cuestión de control de la administración de los placeres, ¿no? Un control antihedonista, bueno, que siempre están vinculados a esta materia de las sustancias, como en otras tantas materias que siempre supusieron cualquier progreso de la humanidad, podríamos decir, desde legislaciones basadas en la diversidad sexual, en el divorcio, en el voto femenino. Bueno, siempre la Iglesia estuvo en contra de todos esos avances, y bueno, esta es una materia más en las cuales se opone, por lo cual en 2012 fracasó esas iniciativas que había determinado consenso partidario como para que se apruebe un proyecto, valga la redundancia, de consenso entre las fuerzas partidarias por entonces, que era el peronismo, el radicalismo y Victoria Donda. Estamos hablando de 3 proyectos que habían presentado esos legisladores, que se había logrado una fórmula de consenso y no se terminó aprobando cuando nosotros consideramos que sí iba a suceder, ni siquiera como pase al recinto para que se debata en diputados y senadores. Por lo cual, como digo, los motivos son diversos, desde mitológicos, supersticiosos, prejuicios alrededor de esta materia, intereses también creados de determinados poderes conservadores eclesiásticos y demás. Estamos en la realidad actual, que después de 34 años de vigencia de la ley no hubo una modificación sustancial en esta materia, ¿no?
Y es posible salir de todo este círculo que estás comentando, porque es mucho tiempo, mucha historia que ha pasado. Bueno, es realmente muchos panoramas diferentes a lo largo de los años. Sí, a ver, hay algo bastante transversal en diversos gobiernos de diferente tinte partidario, que es la criminalización selectiva de las personas que consumen drogas con la vigencia de esta normativa. Eso no ha sido modificado por más gobiernos que uno pueda tildar de progresista, conservador, o quizá a futuro tengamos gobiernos aún peores, según cómo viene la cosa, ¿no? Pero yo tengo determinado optimismo, me parece como militante es una obligación tener cierto optimismo en estas reformas. Siempre las luchas por los derechos humanos, algunas que mencioné recién, trajeron sus problemas. Valga también abarcar la experiencia más reciente de la lucha de las mujeres referidas al tema del aborto. Bueno, son luchas que se demanda tiempo, demanda organización, demanda visibilización también de los argumentos que podemos tener basados en evidencia científica y no estas supersticiones ni esta mitología que suele rondar alrededor de este tabú. Y creo que hay alguna posibilidad, no sé si una posibilidad que podamos proyectar en un término pronto en los próximos años, pero por lo menos me parece que Argentina tiene todas las oportunidades como para hacer lugar a aquella demanda internacional ya de los mismos organismos internacionales de fiscalización de sustancias que piden que las personas que consumen sustancias no sean vistas como criminales, ¿no? Como base, como piso, ¿no? No estamos pidiendo o siendo tan optimistas o ingenuos que vamos a llegar a una legalización de la cocaína en los próximos años. Estamos diciendo que el mismo sistema de Contralor de Naciones Unidas, más 40 legislaciones a nivel internacional, ya demostraron sus efectos positivos en considerar a la persona que tiene un consumo y un consumo problemático, eventualmente, que es el 10% de la población que consume sustancias, que esas personas sean atendidas por sistemas sanitarios, de salud, interdisciplinarios, etcétera, y no sean vistas como criminales con todo el perjuicio que le causa a la persona que ya de por sí tiene un problema de salud. Estamos hablando de quienes tengan un consumo problemático, no todas las personas que consumen. Claro. Aquellas, el mínimo porcentaje, ese 10% que tienen consumo problemático, todo el perjuicio que le carga el sistema punitivo, ¿no? O sea, verse vinculado a un allanamiento, una requisa personal, un proceso penal, las defensas técnicas que varían según las clases sociales, y después ver la oportunidad totalmente eventual de que un fiscal o un juez implemente o no el fallo Arriola o cualquier otra medida alternativa a lo que sería el encarcelamiento, ¿no? Y eso es bastante dispar también conforme a lo que nosotros observamos, ya sea de materia de tenencia para consumo, si es que a una persona por diversos motivos que generalmente están vinculados a criterios xenófobos, racistas, aporofóbicos o la cantidad de melanina en la piel, esta persona tiene menos chance de que se le aplique un criterio más o de menor gravedad, podríamos decir punitivo, o una figura más atenuada como la tenencia para consumo, y quizás se le aplique una tenencia para comercio que va hasta 15 años de prisión, ¿no? Y sobre la cual no habría ninguna posibilidad de aplicarse el fallo Arriola, ¿no? Y eso me parece que habría que subsanarlo de determinada forma con algunos criterios objetivos en alguna eventual reforma legislativa que lleguemos a despenalizar, como para que los criterios sean objetivos y tratar de aplacar de cierta forma estas selectividades del sistema punitivo con todas estas características que terminan redundando en una afectación selectiva de los derechos humanos, ¿no? Claro, sí, de hecho, para arrojar algunos números, ¿no?, sobre esto, 4 de cada 10 personas privadas de la libertad en el Servicio Penitenciario Federal justamente se encuentran encarceladas por incumplir con esta ley, y del total de mujeres, el 54,6%. Son números altos, realmente. Totalmente, y también tenemos que considerar a las mujeres trans, que los números son aún mayores, rondando alrededor del 70%, y las mujeres extranjeras también, que son utilizadas como personal fungible, descartable por las redes ilegales y las más seleccionadas por el poder punitivo para ser criminalizadas, ¿no? Como si eso significaría un combate realmente cierto a lo que se llama la guerra contra las drogas, ¿no? Bueno, toda esa mitología alrededor también de las estadísticas y cómo se forman las estadísticas con estas personas que, como digo, son consumidoras o son personas que participan en las redes ilegales de abastecimiento como mulas, o también tenemos que vincular a aquellas personas, muchas de ellas también mujeres y mujeres trans, que participan
el negocio minorista, el narcomenudeo de las sustancias, como una estrategia de mera supervivencia económica en contextos de crisis económica, ¿no? Y esas son principalmente cuando uno releva alguna información de las prisiones y quiénes están prisionizados ahí, observa que la gran mayoría de la población no tiene educación completa, que tienen escaseces de su salud en sus familias, que tienen bajas posibilidades de insertarse al mercado laboral formal, bueno, muchas cuestiones que, en definitiva, estamos encarcelando a los marginalizados de siempre, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué propone, cuál es la propuesta? Sé que, bueno, por supuesto lo fuimos hablando alrededor de toda esta nota, pero bajándolo a tierra, ¿cuál es la propuesta de Reset frente a este panorama? Las propuestas son múltiples conforme el objetivo que uno pretenda lograr, ¿no? O sea, si vamos en materia de sanidad y tratamiento a las personas que consumen, obviamente que esos tratamientos y la prevención también tiene que ser basada en ciencia, en criterios objetivos, y no con toda esta, lo que veníamos diciendo, con todas estas mitologías, discursos amarillistas, sensacionalistas, englobando como un todo a la droga, ¿no? Con esta terminología que sin terminar de abarcar alrededor de 500 sustancias que pueden estar fiscalizadas hoy por hoy con sus diferentes efectos conforme cada una de las subjetividades humanas, en sus contextos, etcétera, ¿no? Haciendo campañas de prevención que sean serias al respecto, que no sean hasta risueñas para la población consumidora, ¿no? Porque si hoy por hoy a un niño o un adolescente le decimos que la marihuana mata o que la marihuana te va a llevar a consumir cocaína, heroína e inyectarte nafta super en una estación de servicio, bueno, creo que es bastante risueño y no termina dando los objetivos que uno pretendería lograr como una campaña de salud pública. Después, respecto al tratamiento, obviamente hay que abarcar lo que dice la misma legislación argentina, que no es ninguna novedad, eso sí está aprobado, que es la ley de abordaje de consumos problemáticos, sumado a la ley de salud mental, que la ley de abordaje de consumos problemáticos del año 2014 establece como una obligatoriedad los abordajes de reducción de riesgos y daños, ¿no? En su artículo 10, inciso D, pero es una normativa que en definitiva no se implementa y al día de hoy, después de 7 años de vigencia, ni siquiera está reglamentada por el Poder Ejecutivo, habiendo pasado 3 gestiones políticas, ¿no? Ahí no tenemos, remarco esa diferencia, no tenemos un problema de debate legislativo, ¿no? Esta es una normativa aprobada por ambas cámaras del Congreso Nacional por unanimidad, pero quedó ahí en desuso y quedó ni siquiera reglamentándose. Y después otros abordajes relacionados a los consumos, obviamente la despenalización, como veníamos citando, o sea, ser conscientes de esa necesidad y lo anacrónico y vetusta que es nuestra legislación, tener ese coraje también político de dar esos debates, ¿no? Hoy publicaba en alguna red social que parece bastante trágico y risueño cuando uno se acerca a determinados estamentos, organismos, etcétera, donde hoy por hoy puede considerar que hay hasta compañeros y compañeras en esas gestiones y uno recibe como respuesta cuando propone la despenalización o los abordajes de reducción de riesgos y daños, ni que hablar la legalización regulada de la sustancia, etcétera, como argumento como no es momento, no es el tiempo político, hay que ver la correlación de fuerzas y todo eso, ¿no? Que siempre son como obstáculos autoimpuestos en nuestras gestiones políticas, ¿no? Si podría yo abarcarme graciosamente en ellas. Y después tenemos el candidato a la presidencia con mayor intención de voto, que propone la venta libre de órganos, la venta libre de armas, adorar a Menem, adorar a Margaret Thatcher, adorar a Cavallo, sustituir la educación sexual por pornografía. Bueno, parecería que esas cuestiones no son polémicas o no sé cómo llamarlo, y tienen mayor cantidad de intención de votos, como digo, y nuestros compañeros y compañeras suelen ser, en definitiva, a veces en cargos de gestión mucho más conservadores que aquellos que le digamos ese mote de conservadores, ¿no? Por lo cual, o sea, me parece que tenemos que abarcar esta materia ya con la comprobación científica e histórica que tiene la despenalización por detrás y después también, sí, obviamente, abordar la relegalización de las sustancias con esta experiencia fallida de aproximadamente 100 años que ha traído mucho dolor, principalmente a nuestro continente, a nuestra región, grandes índices de criminalización selectiva y prisionización de personas en nuestro país, y bueno, y hay que avanzar con una regulación integral de las sustancias, quizás comenzando con alguna de ellas, como puede ser el cannabis, conforme a la experiencia comparada de algunos estados de Estados Unidos, de Uruguay, de Canadá y otros países que están avanzando en la materia, y empezar a dar un debate sensato de
los costos que significa en materia humana, económicos, de corrupción, etcétera, geopolíticos, que significa mantener la guerra contra las drogas y la provisión de las sustancias, ¿no? Bien, clarísimo realmente, Mariano. No queda más que agradecerte por este rato que te tomaste para charlar con nosotros. Siempre es un gusto poder hablar de estas cuestiones que por supuesto que son muy serias, que son cuestiones a tener en cuenta, pero son temas de los que hay que hablar. Así que siempre es un gusto poder contribuir en este tipo de charlas. Bueno, Damián, muchas gracias a ustedes siempre por estar ahí presentes. Muchas gracias, un abrazo.